¿Estás gozando, Ricky? Hola, sí, eso me encanta. Sí, eso fue trampa. Ay, esto me acuerda, yo lo hice en la iglesia la semana pasada y me trajo un recuerdo de cuando yo era, bueno, aquí no lo pude hacer porque yo lo que hago en la iglesia, que hago los grupos pequeños, la gente discute y me entro a cada grupo y veo y comento y me salgo y me entro a otro y me salgo. Y me recordé cuando yo era superintendente de escuelas bíblicas, hace muchos años, en la iglesia de mi mamá, que yo nunca estaba en ninguna escuela bíblica porque estaba en todas 10 minutos, hacía preguntas controversiales, me iba, los dejaba discutiendo y casi podía hacer lo mismo ahora por Zoom. Qué interesante. Bien, un representante por grupo, se me olvidó decirle que asignaran a uno, pero bueno, los que estén, los que quieran. Díganme, Salmo 23, 3 personas, ¿qué tema le pusieron? Pueden escribirlo, gritarlo, levantando la mano. Muy bien, vamos levantando la mano. Es mejor. Jennifer Torres, adelante. Refugiándote en el Eterno. Muy bien, me gusta. Otra persona, tengo a Sandy. Sandy. Amén. Salmo 23. Vara que infunde vida. Vara Que infunde vida. Que infunde vida. Está bien. A ver, está chévere. El último, Magda. Nada te faltará. Nada te faltará. Me gusta. También. Muy bien. Ok, ya. Ya. Salmo 24. 3 personas. Ya no va la noche en esto. Salmo 24. Levantando las manos. Vamos arriba. Tengo aquí a Manuel Jiménez. El próximo alcalde. Pues ya el alcalde, ya. El alcalde. No, ya, alcalde, ya. Adelante, Manuel. El 24. ¿Quién Sí, es el Rey de Gloria? ¿Quién ¿Cuál? es el Rey de Gloria? Cristo Rey de Gloria. Muy bien. Gladys Ramírez, vegana. Te escucho. Te fuiste, Gladys. Victorioso en Cristo. ¿Victorioso? En Cristo. En Cristo, ok. Vamos con Filipenses 4:13, 2 personas. Si alguien dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo bloqueo. Ok. Magda. ¿Quién te fortalece? A modo de pregunta, ¿quién te fortalece? A modo de pregunta, muy bien. Elvin Abreu. Cristo nuestra roca. Ok, interesante. Y, ok, vamos con Rey Morla. Dígame, Filipenses 4:13. Una vida todoterreno. Wow, me gusta. Sí. Mateo 5:1 al 12. Las bienaventuranzas. Carolina Félix. Yaneiri Rosselló. ¿Quieres ser feliz? ¿Quiere ser feliz? Sí. Yo. Todo el mundo respondería que sí. Rosselló. Bien. Hola. Bienaventurados al recibir el galardón. Ofrézcome, pero lo más largo ya, un poquito más largo, ya es un capítulo de la Biblia. No, muy largo. Apocalipsis 3:1 al 6, 2. Tengo a Leticia, tengo a Yaneire. Pastor, yo tengo de Mateo 5:12, perdón, y le puse la virtud de padecer. ¿Las virtudes? La virtud de padecer. La virtud de padecer. Porque no todo es padecer en ese capítulo. Bueno, pero es interesante. Yo lo voy a glosar. Para un solo versículo, que es el que sufre. Bienaventurados los que sufren. Pero ahí hay cosas de gente que no padece. Los pacificadores. Pero está bien. Por lo menos para un versículo está muy bueno. Mario Jiménez, mi amigo. Yo tengo Apocalipsis 3. ¿Qué pusiste? Y me enfoqué en el 1 solamente. Y el tema es el zombie espiritual. Zombie espiritual. ¿Tú ves? Ahí cumple lo que le dije de los requisitos del título. Ese es interesante. Esa prédica yo la quisiera escuchar, aunque sea un falso profeta. Zombie espiritual. ¿Cómo? Y por último, Lucas, no sé si dije Lucas 5:1. ¿Sí? ¿Lo dije? ¿Alguien lo tiene? Amelie. Te escucho, Amelie. Suelta tu red. Suelta tu red. Muy bien. Una más. ¿Alguien más? Leticia. El secreto de la red. ¿Por qué te ríes, Leticia?
¿El secreto de qué? De la red. De la red. Ok, me gusta, está bien, muy bien. A mí Entonces, me miren, gustó el de Cheryl, si Ricky. quieren ahora, para edificar a los demás, escríbanlo en el chat, todos los temas que les surgieron, y así cada quien puede aprender. Pero eso es voluntario. Lo importante de este ejercicio es, claro, que no representa un gran trabajo, porque para poner un título no puede ser en 3 minutos, por supuesto, hay que leer el contenido, etcétera. Pero lo que vayan aprendiendo el tema, de que sean siempre cortos, precisos e interesantes. Ese tema de ponerle al Eterno, de ponerle al Jehová Joé, de ponerle qué sé yo qué, son cortos y son reales, pero no son ya tan interesantes. Tenemos una generación que es media complicada con los términos, que necesita algo más contemporáneo. Así que cuídense mucho de usar los atributos de Dios. Jehová Sabaón. Eso está bien, pero eso hay que explicarlo primero para que la gente lo entienda. Entonces, cuídense de los términos como el Eterno, como Jireh, como Yahweh, como etcétera, que todavía hay mucha gente intentando aprender y para un título no es tan interesante. Pero eso no son leyes, son simplemente ideas. Ahora vamos a la cita bíblica. La cita bíblica. Ok, volvamos a la diapositiva y dice así. La cita bíblica debe reunir 3 cualidades. Denme un segundo. 3 cualidades indispensables de una cita bíblica. Primero, precisa. Segundo, directa. Y tercero, corta. ¿A qué me refiero con estas 3 palabras? Por precisa me refiero a que usted no tiene que dar mucha vuelta para una cita bíblica. Es decir, no se ponga, bueno, yo quiero predicar hoy sobre el Salmo 23, pero es importante que para que entendamos el Salmo 23, nos vayamos primero a Primera de Samuel 16, después iremos a Segunda de Samuel 14 y luego entonces en el Salmo, no, por el amor de Dios, ese es tu trabajo, hacer eso en el bosquejo, en el desarrollo, o por lo menos en el estudio de tu mensaje, pero no me leas 3 citas bíblicas porque se te va a ir la noche en eso, o sea, hablo al inicio. Segundo, directa. No tienes que leer el capítulo completo, aunque vayas a predicarle el capítulo completo. No tienes que leer la historia de Job completa. Enfócate en un versículo, 2 versículos, 3 versículos específicos y desarrolla esos versículos, por supuesto, y los demás en la prédica, pero no lo leas completo. Y creo que corta significa lo mismo. Es lo mismo que he estado diciendo. Enfócate en los versículos más principales, directa es irse a los versículos más principales que destaquen más lo que vas a hablar, y corta es que no sea muy largo. Vas a predicar del Salmo 119. Por favor, mi vida, no leas el Salmo 119 entero. Te lo vamos a agradecer. Todo el mundo te lo agradecerá. Entonces, desarróllalo en tu mensaje, pero no lo prediques entero. O tampoco lo prediques ni lo desarrolles entero. No tendrá tiempo. Los textos bíblicos pueden ser usados de 3 formas diferentes. Primero, como punto de partida para el sermón. Algunos predicadores hacen uso del texto como si fuera una especie de plataforma. Piensen en esa gente que nadan, como esa tabla para tirarse al agua. Desde donde ellos se lanzan y nunca más se acuerdan de dónde vinieron. Simplemente lo usaron como desde el punto de partida. Y muchas veces la gente nota que el predicador no tiene ni siquiera un respeto por la palabra de Dios, porque él no está predicando del texto, simplemente lo usó para iniciar. Segundo, algunos usan el texto como un punto de socorro, de apoyo. Es decir, leen el texto, empiezan a predicar de muchísimas cosas y cuando se ven medio perdido en medio de la prédica o le falta contenido, no tienen nada que hacer. Pues como leímos al inicio, pero tú te das cuenta que nada de lo que ha dicho tiene que ver con la lectura. Entonces es como, un plan B, un salvavidas. Y otros usan la cita bíblica como lo que es el texto y el fundamento del sermón, lo que vamos a analizar, a predicar, a desarrollar, etcétera. Entonces, ahí tienen la cita bíblica. Yo siempre recomiendo que la escriban en el bosquejo, por si acaso en la Biblia se te pierde, se te vuela, la desarrolles. Si vas a predicar de una versión que no es popular, como la Reina Valera, pues que aclares al inicio, estoy leyendo tal versión, para que la gente no se vuelva loca buscando la cita,
y que sea corto, ya lo dije. Muy bien. Introducción. Si van teniendo preguntas, vayan escribiéndolas en los mensajes y las voy a responder en un tiempecito. Introducción. La introducción es la parte más importante del mensaje, ya que es la que tienes que usar para captar la atención de las personas. La introducción es lo que despierta el apetito del oyente. La introducción no debería pasarse de 3 a 4 minutos de la prédica, porque si no, y si se pasa, hay que hacerlo más rapidito, o sea, más preciso. La introducción debe explicar el tema y conectar el contenido. La introducción se puede hacer con, ya les voy a dar algunos ejemplos, con una anécdota, etcétera. El propósito de la introducción lo tienen en pantalla. Número 1, obtener la atención de la audiencia. Número 2, presentar una necesidad pertinente. Número 3, orientar a la audiencia al tema. Y 4, declarar el propósito del tema. A menudo la introducción plantea la pregunta ¿de qué predicaré? Por eso la introducción es lo último que debe escribir un predicador, generalmente. Se parece mucho a la introducción de un libro, al prólogo. Usted debería hacerlo al final porque la introducción va a despertar curiosidad sobre lo que yo voy a hablar y usted no sabe lo que va a hablar cuando está preparando un mensaje hasta que lo termina. ¿Cómo se hace la introducción? Esta clase es demasiado práctica. Ustedes hoy deberíamos colectar una ofrenda al final de la clase. Caramba, me fajé para hacerlo lo más práctico posible. Ah, ¿verdad que yo estoy cobrando por esto? No olviden la ofrenda, pero puede ser algo adicional. Sí, como si fuera una propina. No una ofrenda, una propina de amor. Muy bien. La introducción debe hacerse despertando la curiosidad de las personas. Puede ser con una historia de interés, puede ser con una ilustración específica. Les voy a dar algunos ejemplos. No lo tengo aquí. Primer ejemplo. Una de las mejores formas de introducción, siempre que exista la posibilidad, es la referencia a un hecho actual, a un accidente que se ha publicado en los periódicos, un hecho deportivo reciente, una noticia como el coronavirus, algo que esté en el momento, en la palestra pública. Si usted empieza su prédica con algo del momento, todo el que se estaba durmiendo, que iba a sacar el teléfono, que iba para el baño en ese momento, se va a quedar porque quiere ver lo que usted está contando, porque lo relaciona a algo que vivió reciente. Otro método de introducción es explicar el origen del propio sermón. Esto es una introducción extraordinaria, aunque no se debe abusar de esto. El público tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, sobre todo si nota en el mismo un sentimiento de sinceridad. Aunque se hace ridículo y petulante el que está contando con frecuencia cómo Dios lo inspiró en el sermón. Es decir, eviten, por favor, se lo ruego por la salud de lo que usted más quiera, decir en una introducción, este mensaje me lo dio el Señor a las 3 de la mañana mientras oraba. No diga eso, por favor. Mientras estaba en un retiro ayunando, Dios me... No diga eso. Mientras ayudaba a los enfermos en el hospital, Dios me... No, olvídese eso, por favor, porque le da un aire de superioridad intelectual o espiritual, de arrogancia, y eso es muy feo. Entonces, pero puede decir, mis hermanos, estaba viendo una película y Dios habló, sentí en mi corazón, o cuando estaba estudiando el pasaje de Salmo, de repente vi tal cosa. Cosas así pueden mostrar en su introducción. O mientras mi esposa y yo hablábamos, ella me dijo, es importante que la gente entienda el poder de la oración. Y yo dije, wow, esto hay que predicarlo. Cosas así se pueden contar, es decir, en el proceso de la predicación. Usted puede contar parte del proceso como introducción, pero no abuse. Tercero, puede empezar algunas veces con una ponderación de la verdad o doctrina que te propones exponer. Esto es, por ejemplo, voy a predicar sobre la santidad de Dios. Señores, la santidad de Dios es un tema tan vital que usted debe conocer, porque gracias a este tema yo lloré, yo me convertí, yo qué sé yo qué. Cuando usted hace una ponderación antes de enseñar lo que va a enseñar,
usted no, le explica a la gente por qué es importante lo que usted va a enseñar, eso puede ayudarle en la introducción a conseguir atención. Otra forma que nos ayuda en la introducción, yo la uso mucho, es contando el contexto del pasaje. Por ejemplo, me encanta esto, cuando yo predico sobre Salmo 23, la introducción del Salmo 23 es el contexto, que es primero de Samuel. El micrófono ahí, monitora. Botéame ahí a ese incircunciso que está hablando, sea quien sea. Ok, cuando yo hablo de primera de Samuel, mi introducción, no, perdón, cuando voy a hablar del Salmo 23, mi introducción es primero de Samuel 16, primero porque es un libro, los libros son primeros, las cartas son primeras, primero de Samuel 16, que habla de cómo David fue ungido. Y yo asocio ese momento con la unción que se habla en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. David cuando fue ungido era pastor de ovejas, el Salmo 23 habla de un pastor de ovejas, etc. Cuando predico de 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, empiezo la introducción con 1 Corintios 12, el último verso, donde el apóstol Pablo dice, habla de los dones, que al final de hablar de los dones dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí termina el capítulo. Creo que les hablé de eso en estos días. En esa forma de terminar indica que el pasaje no termina ahí, sino que continúa en el 13. Entonces, antes de predicar del 13, les hablo del contexto que es al final del 12. Y así hay otros pasajes, por ejemplo, que no les voy a dar más ejemplos, pero hay más pasajes de la Biblia que son emocionantes entenderlos a la luz del contexto. Frases que dijo Jesús, cosas que hizo Jesús, parábolas que contó, milagros que realizó. Muchas de esas cosas él la hizo en un contexto que obligaba a hacerlo o que lo hizo para entender o para validar una enseñanza que dio. Cuando usted explica eso en la introducción, la gente presta más atención al mensaje. Otra forma de introducir es contando un poquito del relato sobre el libro que usted va a predicar de la Biblia. Eso lo puede hacer de forma breve. Por ejemplo, vamos a predicar acerca de Mateo capítulo 5. Es importante entender que Mateo, el libro de Mateo, fue escrito por un recolector de impuestos que era así, crasao. Eso pudiera ayudar un poquito. No abuse, pero puede ayudarlo. Número 6, a través de un incidente personal, el predicador podría despertar interés por la enseñanza que va a dar si cuenta de una forma gráfica y viva de un hombre, de una mujer que iba cargado, suponiendo a ese hombre que estaba cargando leña y cuando conoció este pasaje, eso lo impresionó, algo así. Puede no necesariamente vincularlo al pasaje, pero puede contar una historia, claro que tiene que estar relacionada con el mensaje, y esa historia puede llamar mucho la atención en la introducción. Número 7, haciendo referencia a un hecho de actualidad, como le dije ahorita, cuando se descubrió, no necesariamente tiene que ser actual, pero sí un hecho importante, hermanos, el día que la bomba atómica fue tirada sobre Hiroshima, sucedió, wow, mire, hasta los muertos quieren escuchar esa introducción. Finalmente, te puede ayudar en la introducción la ponderación del propio texto. Por ejemplo, he aquí unas palabras misteriosas que nadie se ha atrevido a pronunciar. Palabras que serían una terrible blasfemia en labios de un simple mortal. Ni Sócrates, ni Platón, ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de los grandes maestros de la humanidad ha soñado siquiera en arrogarse la facultad de auxiliar personalmente a todo el mundo. Todos ellos se han limitado a dar consejos para el buen vivir. Pero hay aquí uno que se levanta en medio de los siglos y exclama, venid a mí, cansados y trabajados, que yo los haréis descansar. ¿Quién era el que tales palabras pronunció? ¿Tenía autoridad para hablar de esa forma? Descúbralo esta noche. Y no te rías así, pero bueno, es una idea. Vamos a las preguntas antes de pasarle a un video que quiero que todos vean de una introducción que la vi hace qué sé yo cuántos años y todavía la recuerdo como ayer.
y quiero que la tengan pendiente. Vamos a ver en los mensajes si tenemos preguntas. Propina de amor. Ja, 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 ja. No, eso no era una pregunta, hermana. Eso era una... Ok. ¿Podrías agregar en el envío del correo electrónico? Sí, voy a... Eso es una pregunta. A una chica. Ok. Esos están los puntos. Todo esto va a estar en las notas que mando al final. Todo esto. Ok, muy bien. Entonces, o creo que todo. Hay cosas que la improviso acá en el momento. Tomen notas, es importante. Pero me imagino que la mayoría sí están las notas. Ok, entonces, ¿hay preguntas? Levantando las manos por acá. Vamos a ver este video de... Miren, hay quizás predicadores con introducciones fascinantes, pero este es importante porque es un predicador reformado, es decir, bautista, conservador. Ustedes saben que los bautistas a veces son tan bíblicos que no se salen ni una coma del texto. Al ver esta introducción de un bautista reformado, conservador, es todavía un elemento más sorprendente. Fue predicado en una conferencia de jóvenes aquí en República Dominicana. Es un predicador americano, pero tiene un traductor ahí a su lado. Así que ojalá y puedan apreciar esta introducción que les quiero presentar como un ejemplo. Over the last decade, one phenomenon has completely changed the American film industry. En la última década, un fenómeno ha ocurrido en la industria del cine en Estados Unidos. One word. Una palabra. Marvel. Marvel. Since 2008, Marvel has produced 20 films. Desde el 2008, Marvel ha producido 20 películas. They've grossed $17.5 billion. Y ellos han ganado 17 billones de dólares. See, Marvel has perfected the formula of superhero films. Marvel ha perfeccionado la fórmula de las películas de superhéroes. A hero with superhuman abilities. Un héroe con habilidades superhumanas. Coming to the aid of mere humans. Viene a la ayuda de hombres comunes y corrientes. By confronting and overcoming the threat. Confrontando y sobreponiéndose a un peligro. Of a supervillain. De un supervillano. And to keep the crowds returning, y para mantener a las multitudes regresando, the producers have to continually heighten the drama. Los productores tienen que cada vez más y más alzar el drama de la película. The villains become stronger. Los villanos se vuelven más poderosos. The danger greater. El peligro es más grande. The odds of winning more difficult. Y la probabilidad de ganar todavía es más difícil. Film after film, fans are drawn back asking, what's going to happen next? Película tras película, los fanáticos se preguntan qué es lo que va a ocurrir después. The most recent film, Infinity War, y la última película, Infinity War, pushed the concept to the brink. Realmente llevó el concepto a su máxima expresión. Spoiler alert. Y quizá aquí le estoy dando algo de la película. If you haven't seen it and you're going to, you can close your ears. Si usted no ha visto la película, tápese sus oídos. But this movie gathered all the prior heroes into one movie. Pero esta película reunió a todos los héroes anteriores en una sola película. But in this movie, the heroes face a villain who has obtained unmatched power. Pero en esta película, todos los héroes se enfrentan a un villano que tiene poderes inigualables. And in this movie, the heroes do not triumph. Y en esta película, los héroes no ganan. To the shock of audiences everywhere. Para la sorpresa de audiencias en todas partes del mundo. To the despair of my 15-year-old son. Y para sorpresa y tristeza de mi hijo de 15 años. Half of all of life in the universe. La mitad de toda la vida en el universo entero se desintegra. Including some of the heroes. Incluyendo algunos de los héroes. And fans around the world are left wondering. Y la audiencia en todas partes del mundo se quedan preguntando. What will happen next? ¿Qué es lo que va a pasar después? Will the remaining Avengers be saved? Los Vengadores, los héroes que quedaron todavía, ¿se van a salvar? How can they ever escape this impossible situation? ¿Cómo ellos van a poder escapar esa situación imposible? That's what we love about adventures, isn't it? Y eso es lo que a nosotros nos gusta de las aventuras.
How would this impossible situation be solved? ¿Cómo se va a solucionar esta situación que parece ser imposible? That's make-believe. Pero eso es algo de mentira. What most people don't realize is that they are living a real life drama. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que están viviendo en un drama de la vida real. And it's far more dangerous than anything faced by Iron Man or Captain America. Y es mucho más peligroso que cualquier peligro al que se enfrenta Iron Man o el Capitán América. Humanity faces a situation more serious than any movie script can imagine. La humanidad se enfrenta a una situación más seria, más peligrosa que cualquier guión de una película pueda presentar. Indeed, more than our human minds can imagine. Y de hecho, más que cualquier cosa que nuestra mente humana puede imaginarse. People everywhere worry about political and socioeconomic instability. La gente en todas partes del mundo se preocupa por problemas políticos y socioeconómicos. Not realizing they face a predicament they could never solve. Que no se dan y no... Eso es todo. Eso es, no van a seguir viéndola. Sé que quieren seguir viéndola. Pero ahí les mando en las notas, quizás les pongo el link. Está en YouTube. Lo pueden encontrar ahí los mensajes. Ya mi amigo Rey, que estuvo ahí presente, sin ni siquiera saber que era ese, ya supo que era ese. Porque son introducciones que marcan. Imagínense usted el auditorio de cientos de jóvenes o miles de jóvenes, adolescentes, la mayoría, cuando usted va a hablar de cómo Cristo en la cruz despojó a todos sus enemigos, usted empieza a hablar de cómo todos los héroes y lo asocia la película al mensaje. Eso es valioso en una introducción. No todo el mundo tiene a veces esa habilidad, porque yo creo que demanda un poquito de habilidad, pero si usted abre un poquito más los ojos a todo lo alrededor, todo lo que usted está viviendo alrededor, usted puede en el periódico, en las noticias, en las películas, en las novelas, puede encontrar cosas. Yo tengo un tema, por ejemplo, que se llama 3 mujeres y un camino. Y los que son más viejitos o más viejitas recordarán que eso es una novela. Pero hay un texto bíblico en los evangelios que relata cómo 3 mujeres se encontraron frente al camino, que es Cristo, en la tumba, en la resurrección. Desde el tema, ni siquiera tengo que hacer referencia a la novela. Con el tema ya es suficiente para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Así que ya tienen ese elemento en su vida, tener más pendiente las cosas cotidianas que les puede ayudar un poquito en las prédicas, en los temas, en las introducciones, etcétera. ¿Hay alguna pregunta? Ya aquí está gente en los comentarios aportando películas. Aportando películas. Miren, antes de que alguien vaya a preguntar, pero ¿y la Biblia? Miren, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, da una prédica maravillosa, y Pablo en la prédica de los Hechos cita poetas griegos. Oigan esto bien. Y lo cita hasta... No sé si lo cita por su nombre, pero cita poetas griegos famosos de la época y en Corintios también. Entonces Pablo, cuando se presentaba en los Hechos, que iba a hablar en una sinagoga, le citaba a la iglesia a Abraham, a Moisés, a los patriarcas, a la ley. Pero cuando iba a predicar ante personas inconversas, y sobre todo de esos griegos que eran intelectuales, no le citó a Abraham ni a Moisés. Le citó a los poetas inconversos, no estamos hablando de poetas judíos, no, los poetas impíos. Y los citó a ellos en sus prédicas como un método de llamar la atención. Entonces, siéntanse libres en sus prédicas de tomar elementos naturales, normales, comunes. Cristo usaba parábolas, frases, contemporáneas. Está entre campesinos, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Está entre intelectuales como Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, un concepto filosófico. Está entre pescadores, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y cada elemento contemporáneo, práctico, lo ayudaba al mismo mensaje que era el reino, que fue captado en la mente de las personas. Así que tengan siempre eso pendiente a la hora de predicar. Tengo mi querido amigo Manuel Jiménez, que tiene una pregunta. Reviso el chat y si no hay, seguimos con los puntos de desarrollo.
Manuel. Perdón, no es una pregunta, Ricky, no. Ok. Era un comentario. Muy bien. Escríbemelo en el mensaje, Manuel, por favor, para que todo el mundo pueda tenerlo acceso ahí al comentario. Atención a los mensajes ahorita, que Manuel tiene un aporte. Pues volvamos a la diapositiva. Tenemos acá entonces ahora el desarrollo. Ya hablamos de la introducción, ahora hablemos de el desarrollo. En el desarrollo del mensaje se anotan los puntos principales de la cita bíblica y también usted puede anotar las anécdotas o por lo menos las maneras como empiezan o el tema de esa anécdota, el testimonio que quiere contar, otras citas bíblicas, definiciones que va a usar, etcétera. Trate de que esto tenga todo resumido. Si lo hace en computadora, ponga negritas, use colores, gráficos. Yo les puedo poner un ejemplo de yo tengo ahí un ejemplo al final o en algún momento de un bosquejo de lo que yo hago para que vean por lo menos los colores y esas cosas. Casi siempre los textos bíblicos los pongo rojos, los títulos y subtítulos, el título en el centro mayúscula, el subtítulo a la izquierda en negrita. Eso me ayuda mucho a que todo el contenido no se me pierda predicando, porque puede pasar que muchas veces predicando usted no encuentre algo que quiera y se confunda. Las ilustraciones. Ya les puse a resumir esto, a leer sobre eso, así que sé que están bastante claros sobre este tema y el libro que les mandé es muy bueno. Las ilustraciones son, dice aquí, las imágenes son para el discurso, lo que las ventanas para una casa. Hacen entrar la luz del argumento en las mentes más obtusas a quienes las ideas abstractas, perdónenme todos estos términos raros, resultan pesadas y a veces incomprensibles. El ejemplo de Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar el sermón. Al explicar esta anécdota hay que hacer vibrante el caso, poniendo algunas pinceladas que hagan a los oyentes ver en su imaginación la casa que está ardiendo o el movimiento de los vecinos corriendo, si usted va a hablar de eso. Si va a hablar de un terremoto, procure temblar un poquito. Si va a hablar de un niño que lloró, pues que se llore el niño un poquito, tiemble la voz un poco para que la gente sienta con más vida la ilustración que usted está diciendo. Evite decir, por ejemplo, lo que estoy diciendo acerca de la fe tiene mucho parecido con el caso de un niño que fue salvado por su padre, el cual le invitaba a lanzarse a sus brazos desde el balcón de una casa que estaba ardiendo. Este modo indiferente de explicar la anécdota no da impresión viva del caso y suprime totalmente el elemento de sorpresa al anunciar desde el principio que el niño fue salvado por su padre. Procure que la gente no sepa si el niño fue salvado o si se murió en las llamas hasta que oiga el final de la anécdota. La anécdota no debe ser contada con tantos detalles hasta el punto de convertirla en una larga historia que haga olvidar a los oyentes la parte importante que es el sermón, pero sí dele sus detallitos. Este ejemplo que pongo es de un predicador excelente, antiguo, creo que está en el libro, que contaba esa historia más o menos así. Decía que había una vez, en una ocasión, un niño estaba en la, así estoy recordando más o menos, estaba en la segunda planta de la casa ardía en llamas y el padre dice al niño, lánzate ahora. El niño sabía que si se lanzaba podía caer al vacío, podía morir. Si se quedaba en la casa podía quemarse. El niño no sabía qué hacer, mis hermanos. Aleluya. Emociónese un poquito, quiebre la voz y el padre mientras lo miraba, él decía, tírate, tírate. Y el niño miraba y tenía temor, pero al final el niño se lanzó y cayó, mis hermanos, en las manos de un padre. La fe es lanzarse al vacío sabiendo que hay un padre abajo que nos está esperando y que nos, wow, ya yo me emocioné y lo que estoy contando es un ejemplo. Entonces, dele los colores a la narración. Deje que la gente, si hace frío, siente el frío, si hay calor, que se queme, que la gente vea detalles. Eso es importante en las anécdotas, sin entrar en tantos detalles, por supuesto. Pero bueno, algunos principios para introducir las anécdotas son los siguientes. Y parece que esto es de poco interés, pero vale mucho. Hay predicadores que
inician de la misma manera. Recuerdo haber leído y a veces le da un aire como que usted es un intelectual y es peligroso. Entonces, cuídese de recuerdo haber leído un libro. Eso es peligroso. A veces se usa, pero no debería abusarse de eso. En lugar de decirlo así, empiece diciendo, en cierta ocasión ocurrió tal cosa o cual cosa. Y existí en tal país o escuché decir, y va de una vez al grano. Cuando cuente anécdotas personales, que todo el mundo tiene algo personal que puede ilustrar el sermón, dígalo sin temor, cuídese de mencionar nombres de personas que usted pueda afectar, por ejemplo, y mientras Job sufría porque su mujer fue indolente, yo recuerdo que mi mujer también fue, no ponga ejemplo de su mujer de forma negativa. Con los testimonios, cuide mucho las otras personas. Yo recuerdo una vez una hermana que hablaba y el diablo se me levantó en mi marido y me dijo, tú no vuelves a la iglesia. Yo le dije, tú te equivocaste, diablo. Y el marido ahí sentado en la silla. Entonces, no haga eso, por favor. No se ponga usted de víctima en los testimonios. Hay gente que le encanta eso. Y una vez mi esposa me dejó en ayuno por 3 días, mis hermanos, y yo aguantando. Hay gente que le encanta hacerse sentir superior cuando está contando testimonios. Y también cuídese de los detalles inútiles. Yo recuerdo, hermana, que hablaba de que tenía un problema estomacal y cuando iba a evacuar, veía, y no les voy a decir más porque es inútil. Recuerdo un testimonio de mi época, un predicador, y les voy a decir el nombre de cómo él se hizo famoso. Él es brujo de la casilla 45. Eso usted puede investigar en República Dominicana. Hace 15 años era viral. Y él hablaba de cómo hacía las brujerías. Iba al cementerio, sacaba a los muertos, esas cosas. ¿Saben qué hizo en la iglesia cuando lo contó en la iglesia de mi madre? Primero, que los niños por días tuvieran pesadillas, no pudieran dormir, porque él hablaba de que se comían los huesos de los cadáveres, etc. Segundo, un señor que su madre había muerto y que la había enterrado en ese cementerio, empezó a sospechar de que este ex brujo posiblemente la desenterró y armó casi una demanda contra ese hombre. Esos detalles no edifican. Una vez un ex narcotraficante hablaba de cómo preparaba la droga. Había un nuevo creyente que estaba tomando apuntes y todos sospechábamos que no era por otra cosa, sino para volver atrás. Cuídese de hablar de temas de muerte, de temas de enfermedades que son a veces desagradables, de esos detalles que no suman insultar al otro o que hacen que el otro se sienta muy deprimido. Hay detalles tan feos que cuando usted quiere levantar el ánimo en la prédica, ya la gente está deprimida queriéndose suicidar. Entonces, cuídese de eso. En los mensajes hay muy buenas notas ahí, muy buenos testimonios, así que pueden leer cuando puedan para que sean edificados. Manuel me hace una pregunta. Eso de las muletillas, Manuel, yo lo trato el próximo lunes y tengo que aclarar ahorita lo de la clase del próximo lunes porque hay gente que todavía que llegaron un poquito tarde y no vieron esa aclaración. Si no hay preguntas sobre los de testimonios, os pueden levantar las manos aquí en los mensajes. Puedo hacer una pausa breve para preguntas. Los aportes lo pueden hacer por mensajes, las preguntas también o por aquí por el micrófono. Bien, pues vamos a la conclusión. Ya hablé de esto. Bueno, miren, con los chistes, déjenme decir algo aquí de los chistes. Déjenme poner la cámara para que me vean serio en esta parte. Miren, los chistes son... Vamos a empezar por lo positivo. El humor en el mensaje es como la sal en la comida. Mucho humor o mucha sal la daña y ninguna sal se siente, o sea, hace falta. Entonces, el humor en un mensaje, los chistes, mucho lo daña. Y sin nada, hizo falta en algunos casos. Entonces, puede haber humor. Puede. Incluso de esos libros que les mandé, que son libros de un siglo atrás, se habla de eso.
Charles Spurgeon, cuando daba clase a los predicadores, que fue eso registrado en un libro llamado Discursos a mis estudiantes, lo pueden buscar en internet, debe estar gratis ya por los años y es muy bueno, hablaba del humor en la predicación y él era muy cómico predicando. Entonces, ¿se puede tener humor en la predicación? Claro que sí. El humor es una manera en que la gente se identifica, la gente se ríe. A veces antes de dar algo duro, el humor suaviza un poquito. Pero hay cosas que hay que tener pendientes. Número 1, si usted no es gracioso, no force. Porque hay personas que quieren forzar el humor y no les sale. Y se ven ridículos. Segundo, lo más cómico predicando es contando historias personales trágicas. De la comedia y lo trágico hay una línea muy fina, muy fina. Por eso las cosas más cómicas son trágicas. Por ejemplo, cuando alguien se cae, cuando alguien se rompe, qué sé yo qué. Si usted cuenta una experiencia suya de algo trágico, hermanos, y cuando yo venía se me rompió el vestido, eso no es humor negro. En esta parte no es humor negro, sino contar cosas que usted mismo le pasó. Mientras yo estaba preparando este mensaje, se me voló el bosquejo, se me metió el abanico y se me desflecó. La gente se ríe. La gente le encanta reírse de lo mal que le va a uno. Entonces, las historias de pobreza, por ejemplo, cuando usted cuenta, y en mi casa comíamos a veces y ayunábamos todos los días, no porque éramos espirituales, sino porque no había para el desayuno. Esas cosas que son tristes, dan risa. Yo no sé por qué. Yo no he estudiado el fenómeno de por qué lo triste le da risa a la gente. Quizás porque se identifican, también porque usted ya lo está contando. No cuente lo triste de otro. No cuente que aquel se cayó y se rompió un pie. No, cuente la suya cuando usted se rompió el pie, porque eso es lo que da risa cuando es usted. Cuando usted lo cuenta del otro, parece burla. Si usted dice, hermano, yo estoy gordito, mire, que no quepo en la ropa, la gente se ríe. Y usted está gordita, que no cabe en la ropa, nadie se ríe. Entonces, el humor de lo trágico personal es muy chévere. Ahora bien, evite, primero, como le dije, forzar. Segundo, evite el exceso. Esto me lo digo yo a mí a cada rato, porque si yo me doy rienda suelta, convierto una prédica en un monólogo, un stand-up comedy. La gente que me critica porque yo hago chistes predicando, si supieran la cantidad de chistes que yo suprimo, me felicitarían y me admirarían. Porque son más los chistes que yo me cohíbo a los chistes que salen predicando. Pero como la gente lo sabe, me critica. Entonces, no está bien. No está bien abusar del humor predicando. Es importante mantener un equilibrio, pero se puede. Claro que se puede e incluso hasta se debe. Las grandes conferencias, los grandes libros, las grandes prédicas que usted recuerda, muchas veces tienen algo gracioso que dijeron dentro del testimonio, etc. Así que lo puede usar. Dicho esto, vamos a la conclusión. No que vamos a concluir, no que vamos a explicar la conclusión. Muy bien. La conclusión, primero vamos a decir qué no es la conclusión. La conclusión no es o no debe de ser la ocasión para pedir clemencia a la audiencia. Hermanos, perdónenme por este mensaje. Si a usted no le gustó, hable con Dios, que Él fue que me lo dio. Y Dios, yo no quería predicarlo porque yo sabía que era muy duro. Pero no. Para eso no es la conclusión, para pedir perdón. Es lo primero. Perdóneme que me excedí, aleluya. Me emocioné y me pasé, se me fue el tiempo, pero tampoco. No pida perdón en la conclusión, no es para eso. Segundo, la conclusión no es para tomar la oportunidad de mencionar algo que se le quedó al predicador. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y para terminar, antes de terminar, quiero decir, no. Y a modo de conclusión, quiero decir que se me olvidó decirle a mis hermanos al inicio que José, no haga eso. La conclusión no es para que lo que usted se le olvidó, déjelo así. Y a mí me ha pasado, mi prédica del Dios de los procesos, el que la ha escuchado, el que ha leído el libro, sabe que yo empiezo hablando del carro, cuando no quiso prender. Pues de repente, a mitad de la introducción, el carro, Dios me habla y después empiezo con el mensaje. Sucede que mucha gente me ha preguntado al final de la prédica que qué pasó con el carro, si el carro prendió. Y a veces me acuerdo de eso predicando y quiero al final, cuando me acuerdo, decir, hermano, y el carro prendió.
y no está bien. Si usted dejó el carro apagado, déjelo apagado en la introducción, pero no prende el carro en la conclusión. Espero que hayan entendido la ilustración. Tercero, la conclusión, esto sí es la conclusión, lleva el sermón a su clímax, lleva a una decisión de parte del oyente y da el último golpe. Las palabras empleadas deben de ser bien precisas y deben de ir al grano. Algunas ideas de la conclusión. Por ejemplo, la conclusión puede ser una recapitulación, es decir, resaltar o recordar algunos puntos importantes que se tocó en el sermón. La conclusión puede ser una aplicación general, es decir, hablamos de la vida de Ana, cómo Ana oraba, cómo Ana se entregó en el altar orando por su hijo Samuel. Ahora en la conclusión yo te digo, y tú estás orando y yo estoy orando, tenemos que orar, mis hermanos, la oración. Ahora yo lo que prediqué lo aplico. Tercero, la conclusión pueden ser, esta es muy típica, preguntas de reflexión personal. Volviendo al mismo tema de Ana, ¿estás orando? ¿Cada qué tiempo tú le dedicas a la oración? ¿Qué haces más? ¿Ver series o usar redes sociales? A orar. ¿Has tenido experiencias con Dios en la oración, etcétera? La conclusión también puede ser un llamado a la acción inmediata. Y hoy, a partir de hoy, yo te comprometo a que desde esta noche, mi hermano, saques tiempo para la oración. Dedícale, etcétera. La conclusión puede ser un pensamiento importante. Y como dijo Ricky Hell, la oración es como el agua. No se le niega a nadie. Dios le bendiga. Bueno, wow, qué frase. La conclusión también puede ser una ilustración interesante. Y para terminar, quiero decirles que en una ocasión, mientras yo oraba, el Señor puso en mi corazón orar por Juanita. Cuando yo oré por Juanita, hermanos, estaba en medio de un accidente, pero yo no lo sabía. Es una forma de terminar una buena prédica, de que ahora te digo, todo lo que te digo, yo lo viví y mire lo que me pasó. Tercero no, qué sé yo. La que sigue. La conclusión puede ser una estrofa de un himno o de un poema. En mi prédica Sublime Gracia o Maravillosa Gracia, yo hablo termino predicando sobre Newton, que era el compositor de la canción Amazing Grace o Sublime Gracia, y yo hablo un poquito de esa canción y luego termino la prédica cantando, obviamente, no cantando yo, porque si yo canto todo lo que prediqué se va abajo, porque imagínense, sino poniendo a alguien a cantar. Entonces, o taradeando o leyendo la canción. Lo he hecho de las tres formas. Entonces, es muy lindo. Terminamos de cantar, de predicar sobre la oración. Y esto me recuerda a una canción que decía, el poder del cristiano está en la oración. Y no voy a seguir para que no se me vaya nadie. Finalmente, la conclusión puede ser una apelación a la conciencia. Como decía el hermano Pablo, un llamado a la conciencia. Conclusiones defectuosas. Gente que termina de una vez. O sea, lo que se ha llamado aterrizar, un aterrizaje de emergencia. Y Ana era una mujer de oración y oró por Samuel. Y Samuel, Dios se lo dio. Dios le bendiga a mis hermanos. Las personas, pero ven acá, varón. ¿Cómo se termina así tan como rápido? Como que faltó algo. No puede terminar de repente el mensaje. Hay que bajar, hay que ir bajando el tono, hay que ir aplicando, hay que ir descendiendo. Siempre recuerde un avión. El avión arranca bruscamente. ¡Brum! Se estabiliza. ¡Wow! Qué bendita analogía me inventé yo ahora mismo. A lo mejor la leí por ahí y no me acuerdo, pero oigan esta analogía que se me acaba de ocurrir. Cuando usted esté haciendo su mensaje, recuerde un avión. El avión arranca rápidamente y rompe aire, impresiona. Luego se estabiliza y al final desciende despacio. Bendito sea el Señor. Me dio deseo de volver a viajar ya. Ok, entonces, segundo error en una conclusión. No dé pistas falsas. Atención a los predicadores. Ricky Hell, atención.
Hay gente que en la conclusión, al inicio, empiezan a cerrar la Biblia. Y cuando cierran la Biblia, la gente dice, ya va a terminar. Y duran media hora y no terminan. Empiezan a decir, y con esto termino. Y no terminan. Y dicen, y para terminar. Y lo dicen 20 veces. Y la gente, mis hermanos, uno los quiere hacer de buena gana, porque tú quieres que la gente sepa que vamos a terminar, pero tú sabes que no vas a terminar. Denme 5 minutos más y con esto concluimos. Hermano, quítese eso de la boca, porque usted sabe, mentiroso, hablador, lengua larga, habla, que usted no va a terminar. No cierre esa bendita Biblia, no empiece a darle vuelta al cable del micrófono, no empiece a recoger el púlpito. Ricky Hell, deja de hacer eso. Tercero, no multiplique conclusiones. ¿Qué usted opinaría sobre un piloto que no deja de aterrizar y despegar sin detenerse en su destino? A mí me pasó una vez llegando aquí a Santo Domingo que el avión cuando iba a aterrizar volvió y subió. Y eso, claro, se debió a un problema en el aeropuerto, pero yo me asusté como todo el mundo. Entonces, no empiece a hacer varias conclusiones. Yo lo hice en estos días predicando y mi esposa me llamó la atención, pero era porque yo no quería terminar. A mí me hacía tanta falta predicar en Nuevos Comienzos que cuando terminé, yo dije, wow, y voy a terminar tan rápido. Y yo seguí y después volví, terminé y después seguí y volví, me inventé como 3 conclusiones en esa prédica. Yo sé que Dios me perdonó y la iglesia. Usted no lo haga, por favor. Concluya si va a concluir o siga, pero no concluya varias veces. No introduzca pensamientos nuevos en la conclusión. Y mis hermanos, y todo esto es para decirles que la oración es importante y hay que orar sin cesar. En una ocasión, Dios me reprendió por la falta de ayuno. Eso es otro mensaje, pero para que ustedes sepan. No, hermano, si es otro mensaje, no lo ponga ahora. No metas ideas nuevas o empiece en medio mensaje en medio de una conclusión. Eso sobra. Y la palabra en hebreo, shekinah, wow, el tiempo no me da, está bien. Mira, abusador. Mejor termina la palabra, pero no lo dejes en media. Próximo. No elabores una conclusión antes de llegar a la conclusión. Si haces esto, la audiencia emocionalmente puede dejar el salón o la iglesia antes de que usted termine. Hay gente que empieza a concluir y no ha concluido. Y con esto, y bueno, y para ir concluyendo, y dura mucho y no han llegado a la conclusión, y también esto se llama no desarrollar o desarrollar una conclusión por goteo. Si su conclusión suena como que no es importante, la audiencia no le va a prestar atención importante. Si la conclusión es como que, bueno, ya yo no sé qué decir, pero tengo que ir terminando, así mismo se siente el mensaje y la gente se va. La conclusión debe de estar escrita, debe de saber usted cómo va a terminar su prédica. Así como usted sabe cómo inicia, tiene que saber cómo termina y darle tono de conclusión. Las conclusiones tienen un tono. Así como la introducción tiene un tono que es activo, que es, miren lo que les voy a presentar, la conclusión tiene un tono que es, esto fue lo que le presenté y esto es lo que hay que hacer con lo que hablamos. Y antes de entrar a la última parte, que son las áreas de aplicación, quiero abrir el micrófono o ver los mensajes si hay preguntas sobre esto, cualquiera de las cosas que he hablado. Leticia pregunta, ¿un himno puede ser una introducción? Sí, también puede ser una introducción. Claro que sí, introducción o conclusión, no importa. No canten el himno completo, no sería bueno. Si tienes 40 minutos de prédica y canta un himno de 5 minutos, perdiste, aunque sea 3 minutos válidos. Pero sí puedes comenzar con un poco. Pero un himno tiene que estar vinculado a la prédica. O sea, alguien pone el ejemplo de Benny Hinn. Benny Hinn empieza cantando cuán grande es él y predica de lo que sea. No, si vas a usar un himno como introducción, procura que el himno esté relacionado al mensaje. ¿Bien? Ok. Digo, yo creo, no he escuchado tantas prédicas de Benny Hinn, pero eso es la que he escuchado. Ok, entonces, pregunta. Vamos a ver a las manitas levantadas. Vamos a ver. Dice Milka, un buen aporte. Siempre que sepan cantar. Sí, porque si soy yo, mis hermanos, en la introducción no puedo cantar porque se va la gente. Puedo cantar al final. Entonces, apagando la laptop, apagando la tablet, cerrando la Biblia, son errores en la conclusión. Excelente. Unas preguntas por aquí. Ok, ¿qué estrategia práctica, dice César Martínez, puede usarse para enlazar una conclusión con la administración, si la hay?
Cuando hablas de la administración, César, te refieres a la oración por las personas, me imagino. Yo creo, si es a eso que te refieres, que lo mejor es hacer el llamado de acuerdo a lo que se concluyó o se predicó. Por ejemplo, cuando yo predico, esto se ve como media feita la cámara, cuando predico de fiesta en el desierto, yo le digo, suelo decir, porque puede variar también, porque Dios va poniendo en nosotros cierto sentir, pero yo le digo a la gente, si usted ha estado atravesando recientemente por un desierto en su vida y desea la oración, puede pasar. También puede pasar, me pasó, por ejemplo, con Ansiolítico Divino, que es una prédica sobre la ansiedad. Si usted está atravesando por problemas de ansiedades recientemente, quiero orar por usted. Entonces, así vinculo la administración, la oración por las personas, con el tema o con lo que estuve enseñando. Eso es quizás una práctica que se puede hacer. Carlos Herrera pregunta, ¿por qué hay diversos dones? Cada cual saque provecho. Eso no es un don, Carlos Herrera, o por lo menos no tiene que ver con el tema. Está forzando, Carlos Herrera. Sáquele el don que Dios le dio y no force el que no tiene. Pero es una buena enseñanza. Muy bien. No es muy común que el que predique cante bien. ¿Por qué será? Ah, él está respondiendo. Lo que pasa es que le metió un signo de interrogación. Es cierto. Bueno, pues dejarle leer los mensajes porque me distraigo. Ok, entonces no hay más preguntas. Pues vamos a la parte final de esta noche y la parte final es área de aplicación del mensaje. Vamos a compartir esta pantalla acá. Áreas de aplicación. Primero, trate por favor de que sus prédicas, sus mensajes tengan una o algunas de estas áreas de aplicación. ¿Qué significa áreas de aplicación? Que el mensaje, oigan esta oración les va a ayudar mucho. El mensaje que tú estás predicando el domingo, si es un domingo, el martes a las 10 de la mañana, ¿en qué le servirá a la gente? Oye bien esta pregunta. Si tú te haces esta pregunta antes de predicar o de desarrollar un mensaje, muchos de nuestros mensajes van a cambiar. Oye esto. El mensaje que yo voy a predicar ahora, pasado mañana, a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, ¿en qué va a ayudar a la gente? Oye bien, la gente que tú estás ahí vive algunas de estas áreas. Primero, la vida personal, lo diario, la vida íntima mía. Segundo, tiene una vida en el hogar, familiar, esposos, esposas, padres, hijos, etcétera. La vida en el trabajo o estudio, mi vida laboral, mi vida como estudiante, la vida como iglesia o la vida en la comunidad, en el vecindario. Ese mensaje, ¿en qué me va a ayudar en mi vida personal? ¿En qué me va a ayudar en mi vida en el hogar? Como madre soltera, como padre soltero, como hijo que vive solo, como huérfano, como viuda o viudo. Ese mensaje que tú estás predicando, ¿cómo me va a ayudar en el trabajo? ¿Seré mejor empleado? ¿Seré mejor jefe después de este mensaje? ¿Seré un mejor estudiante? ¿Cómo seré en la iglesia? ¿Seré mejor oveja? ¿Seré mejor líder? ¿Cómo seré en mi vecindario? ¿Seré mejor persona? ¿Representaría a Cristo en algunas de esas áreas? Estas preguntas, háztelas. No todo el mensaje va a aplicar a todas las áreas, por supuesto, pero por lo menos una de ellas, una debe de aplicarse el mensaje. Si yo estoy predicando de la oración tiene que hacerme un mejor hombre, una mejor esposa, un mejor jefe, un mejor estudiante. Si voy a predicar del amor al prójimo, eso tiene que reflejarse en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en todo. Entonces, el mensaje, aplícalo. Yo le digo siempre a la gente, si tú me vas a llevar a un viaje a Primera de Reyes, o me va a llevar a las Crónicas, o me va a llevar a Samuel, no me dejes allá, tráeme a República Dominicana, donde yo vivo. No solamente me lleve a la Biblia, tráeme la Biblia a mi entorno, aplícamela. Dime en qué me sirve eso, dime cómo yo seré mejor, dime cómo mi relación con Dios mejorará. Dime con tu mensaje, ¿por qué ese mensaje me va a cambiar? No que lo diga, este mensaje te va a cambiar por esto. No, digo que lo aterrices, que lo apliques.
he escuchado prédicas buenísimas, pero me dejan en el aire. Me aprendo 3 palabras de griego, 4 historias judías, 5 arameo, pero al final sigo maltratando a mi esposa, sigo siendo un perezoso, sigo siendo un carnal. Al final no hubo nada que me hizo cambiar. Tráeme el mensaje para que esté desanimado se anime, que el que esté descarriado eso, y volviendo al primer tema que traímos, aplícalo, aterrízalo. ¿Por qué eso a mí me tiene que afectar? ¿Por qué me va a ayudar? Esas son algunas áreas de la predicación o de la aplicación. ¿Te vas a dormir, mi amor? Descansa. Muy bien. Dice Joangli, ahora vamos a las preguntas. Aquí pueden hacer cualquier pregunta de lo hablado porque ya está la parte final. Nos quedan 5 minutos. Raymond Mola, ¿se puede repetir mensajes? Pero por supuesto, se puede repetir 20,000 veces el mensaje. Había un pastor que predicó por un mes en la misma iglesia el mismo sermón, con los mismos chistes, la misma cita, el mismo tema, la misma introducción, la misma conclusión, los mismos ejemplos. Un mes completo, cada domingo el mismo mensaje. Los diáconos se reunieron pensando que el pastor le estaba dando Alzheimer. Le dijeron, pastor, con mucha delicadeza, con mucho temor, era un señor mayor, tenemos una preocupación. Y es que el mensaje del domingo, 1 de mayo, usted lo predicó la segunda semana y lo predicó la tercera. Pastor, usted predicó el mismo mensaje el mes completo. ¿Cuándo usted predicará otro mensaje? El pastor le respondió, cuando ustedes vivan el mensaje que yo prediqué. A veces, claro, yo no repito casi nunca mensajes en la misma iglesia. Yo anoto los mensajes, no se deberían repetir, aunque recuerde que no es la misma audiencia. Por ejemplo, Nuevos Comienzos tiene hoy casi el 60% de gente que no tuvo hace 2 años cuando yo empecé a predicar. Entonces hay muchas prédicas que las pudiera repetir primero y no son las mismas ideas. Segundo, la aplicación puede variar, algunos ejemplos varían. No lo hago casi, pero he considerado hacerlo con algunas prédicas que son prédicas que, wow, que de verdad que son tan especiales. Entonces, primero no se debería repetir en la misma iglesia, por lo menos por un lapso cerca de tiempo. No debería darse un buen tiempo. Si predicaste a las damas, por ejemplo, y te invitaron los jóvenes a predicar y son públicos totalmente diferentes, tú puedes predicar el mismo mensaje si es de aplicación para ambos grupos, etc. Yo tengo prédicas desde los 14 años que estoy predicando 2 y 3 veces al año y tengo, qué sé yo, 12 años predicando el mismo mensaje, que nunca es el mismo, porque es el mismo texto, el mismo tema, quizás la misma introducción, quizás la misma conclusión, pero cambian muchas cosas dentro del mensaje. Entonces, nunca será el mismo exactamente, pero lo que sí me cuido, y no, que no me haya pasado quizás, pero me cuido de no hacerlo en la misma iglesia. Para eso los anoto en la agenda. Eso es el único criterio que pudiera decirte. Entonces, otra pregunta. Dice Juana, ¿podemos aplicar estos puntos en una reflexión o existen diferencias entre la predicación y la reflexión? Claro que existen diferencias, por supuesto. Una reflexión es lo que ustedes me mandaron al correo. Una reflexión de la Biblia, de la vida, etc. Hay predicadores que duran 1 hora predicando una reflexión, que no están predicando realmente un texto, sino una reflexión. Ahora, una prédica es un texto siendo desarrollado o un tema siendo desarrollado. Entonces, una reflexión puede durar 40 minutos, pero una prédica lo que lo diferencia es que es el texto, lo que usted está enseñando, el pasaje, la historia. Entonces, la reflexión puede ser de muchas cosas. Otra pregunta aquí dice, ¿por qué no puede enseñar un ejemplo de un bosquejo de usted? ¿Por qué nos puede enseñar? Pastor, ¿nos puede enseñar? Sí, muchas gracias. Lo iba a hacer y se me olvidó. Así que lo voy a hacer ahora mismo para que no se me olvide. Miren, y después ya viene la tarea. Vamos a ponerle acá en pantalla un bosquejo que... yo tengo uno que prediqué un día antes de esta clase, pero fue cuando
yo di esta clase primero a la iglesia, a mi iglesia local, y entonces el domingo antes de esa clase prediqué este mensaje. No es para mí el mejor mensaje, no es el más completo, simplemente para que ustedes vean una idea de los elementos. Por ejemplo, ahí tienen el tema, se llamaba Deleitándome en el Señor. Me lo encuentro largo el tema y poco interesante, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Debajo del tema está el texto bíblico en rojo, Salmos 37, NTV, para que no se me olvide aclararle a la gente que es la nueva traducción viviente. Están solamente algunos versos, aunque predico prácticamente de todo el capítulo, pero solamente hay algunos versos. Dígame. No se ve. La función de compartir en pausa está en pausa. Ok. Qué raro que estaba en pausa. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Sí. Muy bien. Vuelvo de nuevo. El tema arriba. ¿Se ve el tema? Deleitándome en el Señor. Sí, se ve el Yo tema. lo veo porque acerqué la pantalla. Ok. Entonces yo lo pudiera darle un zoom, pero no veo la opción de darle zoom. Yo se los voy a mandar como quiera, pero por lo menos ahí tienen una idea. Entonces arriba está el tema, debajo la cita bíblica en rojo, como les dije ahorita. Eso no son leyes, eso es una práctica que yo tengo, pero no es que usted no lo hace así, está mal. Luego está la introducción. El tema se llama Deleitándome en el Señor. La introducción es, hoy Dios, era el día de mi cumpleaños, en mi corazón yo deseaba celebrar mi cumpleaños con la iglesia, pero estábamos en cuarentena. Así que aunque yo deseaba eso, sabía que no se podía hacer. Pero Dios me complació de dos formas. Primero, vino un grupo de la iglesia y de lejos, por la ventana, me cantaron cumpleaños feliz. Y para mí eso fue hermoso. Después se fueron, pero ese gesto fue muy lindo. Y luego la iglesia me hizo un video, todos, yo lo publiqué en mis redes y me felicitaron cada uno y eso fue impactante. Entonces, como voy a hablar de deleitarme en el Señor y voy a hablar de cómo Dios dice concede las peticiones de nuestro corazón, empiezo mi introducción contando una historia personal reciente. Dios me deleitó con una petición que hay en mi corazón. Dios es un Dios de detalles y bueno. Pero para que suceda esto a menudo, para que Dios nos deleite, hay que cumplir algunos pasos. Ya ahí termina la introducción, ahí empieza el mensaje. Primer paso, no envidie el éxito del malo. Ahí tengo la referencia, verso 1 y a veces repito el verso. No te inquietes a causa de los malignos, ni tenga envidia, no lo envidies. Ahí pongo algunos ejemplos. Todos en algún momento hemos envidiado el éxito de quien menos se lo merece. Voy bien práctico para que la gente se identifique. En la escuela siempre hay uno que no estudia y pasa con mejores calificaciones. Ahí se identifican los estudiantes. Yo he envidiado a los flacos que comen mucho y no engordan. Eso da gracia y se identifican todos los gordos. Me incluyo. Digo, he envidiado para que nadie se ofenda, porque también he envidiado realmente. Envidio a los feos que se casan con mujeres bonitas. Yo no, porque me casé con una bonita y soy feo, pero hay muchos otros que sí les pasa. He envidiado, y ese sí me pasó a mí, a pastores odiosos que no tienen ninguna preparación, que son falsos maestros y sus iglesias están llenas. Y a veces nosotros somos pastores agradables, nos preparamos, tenemos una buena enseñanza y las iglesias están vacías. Y he envidiado a esposos que maltratan a sus esposas y ellas los aman. Y a veces nosotros tratamos bien a las nuestras y nos maltratan a nosotros. Entonces yo cuento mi envidia, es decir, hablo de mis debilidades porque he entendido que se ministra más desde la vulnerabilidad que desde la superioridad. Me gusta enseñarle a la gente que yo también cometo errores, que yo fallo, que hay muchas de las cosas que estoy predicando, pero que las he vivido. Tuve problemas con la envidia en algún momento y lo predico y lo enseño. Entonces, explico ahí, lo pongo en negrita porque es una frase muy importante. A veces los que hacen el mal les va bien y los que hacen el bien les va mal. Entonces, eso está vinculado al texto. Luego doy una enseñanza de una vez, por si alguien se va, por lo menos que se le quede algo. No los envidies a los malos. El éxito de ellos es como la flor del campo, temporal. Eso es otro salmo. Pero ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos contra la envidia? ¿Por qué? Porque yo he aprendido, mis hermanos, que cuando usted va a hablar de la enfermedad, hable también de la medicina. Aplique, dele a la gente recursos prácticos, no lo deje solo en corregirlos, también ayúdelos. ¿Qué hacemos para lidiar con la envidia? Ya sabes que el envidiar es malo. Ahora, ¿cómo la supero? ¿Cómo yo superé la mía? ¿O cómo la estoy superando? Primero, verso 3, confía en el Señor y haz el bien. A veces, eso es una ilustración, mi esposa me dice algo y no estoy seguro de hacerlo, pero cuando me dice, mi amor, confía en mí, entonces lo hago. El Señor te dice, confía en mí, haz el bien. Algunos haciendo el mal les va bien. Dios te dice, confía en mí. Tú confía en mí y sigues haciendo el bien. Algunos evadiendo y robando les va bien. Tú sigues confiando en mí, haz el bien, te dice el Señor. Algunos teniendo 2 esposas les va bien. Tú sigues confiando en mí y haz el bien. ¿Por qué? Porque el éxito de ellos es temporal, pero el tuyo, si está en Dios, es eterno. Wow, Dios mío, yo estoy predicando aquí. Otro recurso, otra ilustración, Mark Wahlberg, no sé si se pronuncia así, pero la película Spencer Confidencial, muy buena película, véanla, está en, creo que está en Netflix todavía. Habla de un policía bueno, pero que tenía problemas de carácter, lo expulsan de la policía y termina preso. Mientras que los policías malos crecen, prosperan y tienen una familia feliz. Eso está de una manera u otra en el Salmo, de cómo se envidia a los malvados porque prosperan, pero recuérdense que el éxito de ellos, ¿verdad?, es temporal. Entonces le traigo algo reciente para que sea más fácil de explicar el mismo verso. Segundo, deleítate en el Señor. O sea, ¿cómo lidiar con la envidia? Deleitándonos en Dios. Deleite y Señor parecen 2 palabras que no van juntas en una misma oración. Uno casi nunca usa esa expresión con Dios. Me deleito en una película, en el baile, en la comida, en la habitación y pongo puntos suspensivos para que se lo imaginen. Pero aprender a encontrar placer en Dios, en su palabra, en la oración, no es común. Bueno, ya por ahí sigue el mensaje y termina con la conclusión. En lugar de deleitarnos en el pecado, anhelar el éxito ajeno, hay placer en conocer y hacer la voluntad de Dios. Medite de noche y de día en su palabra, entonces su presencia, y ahí pues voy cerrando el pasito, etcétera. Como ya les dije, no es mi mejor mensaje, ese fue el más reciente, así que no está tan trabajado. Como pastor me toca predicar semanal, así que a veces son prédicas que la hago rápido. No es lo mismo una prédica que tengo 10 años trabajándola, predicándola, y mientras más tú la predicas, más le añade, le quita, las mejora, las desarrolla, a una prédica que hay que predicar el domingo y que no me dio tiempo la semana y que hoy es viernes. Esa es una de esas. Pero es un ejemplo de la estructura que deben de, que no que deben, pero que recomiendo usar en sus prédicas. Si hay preguntas, las respondemos, y si no, la tarea del próximo lunes y decirle lo que pasa con el próximo lunes. Miren, déjenme los mensajes. Mande una copia de esto al mail. Sí, y me mandan la ofrenda por predicar eso, porque lo estoy predicando ese mensaje, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se pronuncia Mark Wahlberg? Alguien que me lo diga, por favor. Mark Wahlberg. Gracias. Casi estuve cerca. No es lo mismo pensar temas una vez al mes que pensarlo 2 veces a la semana. Se va agotando el ingenio. Todo lo que son pastores, bueno, ese es Lizzy, sabe de eso, y predicadores con frecuencia. Yo cuando era evangelista, cuando solamente me dedicaba a predicar, con un mensaje yo duraba 6 meses predicando de iglesia en iglesia. Ese mensaje era el mejor, porque cada vez tú le añadías, le quitabas, le ponías, y ya tú lo manejabas así, lo podías predicar casi de memoria. Pero cada semana no es fácil. Gloria a Dios por los predicadores que tengo a mi lado, como Liz y otros, que me ayudan. Yo me sentía mal porque escribo mis prédicas. Les voy a decir algo. En los libros de homilética recomiendan, sobre todo los viejos, escribir la prédica entera, aprendérsela. Luego, resumirla en una estructura, en un bosquejo, aprenderse la estructura y borrarlo. Y predicar de memoria, con solo la Biblia abierta. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo buena memoria. Yo necesito mi prédica ahí, y ahí esa es la que tiene menos elementos. Yo tengo prédicas que están full llenas de elementos. Entonces, escriba. Escribir es importante. El Señor le dijo a Juan en Apocalipsis, escribe lo que ves. Si escribir no fuera tan importante, la Biblia no nos hubiese llegado escrita. Las profecías están escritas, los mensajes están escritos. Lo bueno de escribir es que después de ahí nacen libros, como en mi caso,
Las prédicas de Spurgeon se predicaban los domingos y los lunes se mandaban, bueno, el domingo se mandaba al periódico y el lunes salía en cada periódico de Inglaterra y luego de Estados Unidos. Escriba, mientras más escriba mejor, luego resúmalo, por supuesto, para que se haga fácil manejarlo. Dos cosas para terminar. Número 1, el próximo lunes tenemos la última clase. La clase estaba estructurada para hacerse, primero fueron 7 semanas, la original, la di en 7 semanas, pero como entendía que 7 semanas era demasiado para darla por acá por ustedes, la hice para 4 semanas, quitando cosas importantes, pero yendo a cosas esenciales. Pero como tuvimos el invitado Félix, el día de Félix, yo lo que hacía era que desarrollaba 2 temas y con Félix desarrollamos uno que fue una prédica cristocéntrica. Así que me quedó un tema. El próximo lunes es muy importante, pero no es obligatorio. Si usted no quiere venir, no venga. Pero es importante porque vamos a hablar de la oratoria, es decir, la entrega del mensaje. Los ademanes, las muletillas, el uso de las manos, de los pies, dinámicas, cosas que se hacen que no se deben de hacer, manejar los nervios, etc. No es obligado, pero es importante. Si no quieren, como quiera, se los voy a mandar al correo el video para que lo vean por una semana y ya. Entonces, por eso se extendió una semana más. Solo que debe de ser más temprano, porque como no lo tenía en mi agenda originalmente, tengo un compromiso a las 9 de la noche en una iglesia así, vía Zoom, así que vamos a empezar 15 minutos más temprano. En vez de las 8, 7:40, 7:45, para terminar 8:50. Bien, tarea para el próximo lunes. Preparar 2 sermones. Preparar 2 mensajes. Un mensaje expositivo y un mensaje temático. Y enviármelos al correo. Los mensajes tienen que tener cada elemento que hoy enseñamos. No me manda un mensaje viejo que usted tiene por ahí, a menos que ese mensaje viejo tenga los elementos que hoy enseñamos. ¿Cuáles elementos? La introducción. Perdón. ¿Cuáles? Lo voy a leer para que no. ¿Cuáles elementos? El título, la cita, la introducción, los puntos de desarrollo, la anécdota, testimonio o ilustraciones que les quiera añadir. Puede ser una de las 3 o las 3. Y la conclusión. No tiene que desarrollar cada parte. Es un bosquejo. Por lo menos póngame el inicio de cada cosa. Si quiere desarrollarlo, lo puede hacer. Y si me gusta, lo uso yo y lo predico en Nuevos Comienzos. Si quieren hacerlo sobre el sufrimiento, aprovechen, porque el domingo tengo que hacer la última prédica del sufrimiento. Antes del domingo sería esencial, si van a elegir ese tema. El mejor bosquejo, yo lo predico y le mando la ofrenda a ustedes. Okay. Pero voy a repetir. Envíenme 2 sermones, 2 bosquejos. Puede ser desarrollado si usted quiere, o puede ser bosquejado. Es decir, bosquejado. Los sermones tienen que tener, y esto es importante porque el grupo pasado se volaron todas estas cosas. Algunos no ponían cita bíblica, otros no ponía introducción, etc. No, señor. Tiene que tener los elementos porque si no, no vale. Usted puede predicar como le dé su gana, pero en mi tarea es como yo le digo. Y si no me pueden mandar mis sermones, atención, Vivian y demás, porque esos son míos. Es lo suyo que usted está haciendo. Título o tema. Procure que el tema sea, como se lo dije, interesante, corto y real. Si me manda un bendito tema largo, tiene punto menos. Mándeme un tema corto. Bien. Ojalá mientras mejor, más interesante, mejor. Eso es subjetivo porque eso depende de muchas cosas, pero por lo menos corto. Eso no se negocia. Póngame la cita bíblica. Si las quiere escribir, escríbala. Si solamente quiere poner la ubicación, la pone. No importa. Pero la cita tiene que estar ahí. La introducción, cómo empieza el mensaje. Los puntos que va a desarrollar. Si usted es bautista, le va a poner 3 puntos, porque los bautistas todas las prédicas le ponen 3 puntos. Eso no salen de ahí. 3 puntos. Me tienen alto con sus 3 puntos. Si le va a meter una anécdota, un testimonio o una ilustración, póngaselo. Puede poner, aquí voy a hablar de cuando me operaron. Ya, suficiente. O puede poner la historia. Finalmente, me pone la conclusión.
esto lo hacen de un sermón expositivo y de un sermón temático. Si usted no sabe qué es un sermón expositivo y temático, usted está feo para la foto porque ya yo lo enseñé. Busque los otros videos que todavía están ahí, debería quitarlo ya. Preguntas. Dice Lisandra. Adelante, Lisandra, te escucho. Tengo una pregunta. Dígala. Preparé recientemente una prédica sobre el sufrimiento, o sea, en 3 puntos. O sea, de cómo por lo general, obviamente, cómo se comporta el Señor o qué respuesta da el Señor al sufrimiento. La pregunta es esta. ¿Es incorrecto hacerlo, un ejemplo, en el modo que yo lo hice, que dije, por ejemplo, el Señor te responde enseguida, y puse de ejemplo, por ejemplo, el rey Ezequías, que oró y el Señor le respondió? Después pasé a otro punto. El Señor no interviene en el momento, pero te responde después, y puse el ejemplo Lázaro. Bueno, así, mi pregunta ¿es incorrecto para cada punto poner de ejemplo diferentes personajes bíblicos? Es incorrecto eso porque es mucho material, o sea, me puede resultar interesante a mí, pero quizás a las otras personas no. O es mejor, es que es difícil, un ejemplo, en un caso así, escoger un solo personaje bíblico. ¿Qué usted cree sobre eso? Muy buena pregunta, Lisandra. Los sermones temáticos como ese soportan mucho esa dinámica. Lo que tú no puedes es desarrollar, por supuesto, cada ejemplo que pones. Por ejemplo, hay 3 formas de sufrir. Sufrimos como Job, y empieza una prédica de Job. No. Pon un ejemplo de por qué sufrimos como Job. Job sufrió bajo obediencia, por decir una cosa así. Sufrimos como Moisés. Moisés sufrió bajo persecución, y sufrimos como Lázaro, sufrió bajo muerte. Hasta allá. Entonces, tú puedes poner 3 ejemplos en un sermón temático. Lo que tú no puedes es predicar los 3 ejemplos. Sufrimos como Job, porque la vida de Job, mis hermanos, y dura media hora en eso. ¡Ey, espérate! Era un ejemplo. Entonces sí se puede. Claro que sí, enriquece el mensaje. No se abusa, por supuesto. No le meta 20 ejemplos. Miren, préstame el libro de Andy Stanley, por favor, Roma, que está ahí. Andy Stanley, por lo menos así se pronuncia, leyendo el libro literal. Tiene un libro que se llama Comunicación. Yo no sé si ese libro fue mi amigo Mario Jiménez o mi amigo, otro amigo. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Comunicación, lo compré en Amazon. Y Andy da unos principios maravillosos sobre por qué deberíamos, en vez de estar dando tantos puntos en una prédica, dar un solo punto. Y ese adornarlo, por supuesto, enseñarlo de diversas formas. Yo enseño mucho eso en la predicación juvenil. Mañana nos vamos a hablar en el taller de Ministerio Juvenil Relevante. Es decir, en vez de decir, por ejemplo, a mí me pasa con el Salmo 23. Yo predico el Salmo 23 completo, el capítulo completo, y por cada versículo doy una enseñanza. A mí me encanta. Yo amo predicar ese capítulo así. Pero si usted hace una encuesta a las personas cuando termina la predica y le pregunta, ¿cuáles 5 cosas aprendiste hoy? Quizá la gente no llega ni a 2. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas 10 cosas diferentes en 40 minutos, como digo con frecuencia, si tú apuntas a 100 pájaros, no mata ninguno. Entonces, es mejor que yo agarre el bendito Salmo y le saque a ese capítulo 2 o 3 enseñanzas, aunque sean de 2 o 3 versículos, o del capítulo en general, y las refuerces con ilustraciones, con testimonios, con otros pasajes, pero las mismas enseñanzas. Voy a hablar, por ejemplo, de cómo Dios es nuestro pastor, y me detengo ahí, y voy a los evangelios cuando Cristo dice, las ovejas oyen mi voz, bla, 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 y voy en el Antiguo Testamento cuando un pastor cuidaba las ovejas, y hablo de 10, de 15 minutos, una sola enseñanza, Dios pastoreándome, pero bien. Eso es mejor que yo contar 15 enseñanzas, versículo por versículo, y de todo un poquito, y al final la gente como que se queda con nada. Es una sugerencia que yo mismo me hago. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo y me critico mucho. Y es una cosa que yo me critico, que a veces a un pasaje le saco 7 enseñanzas distintas, 7 principios distintos, cuando debía haber sacado aunque sea 3, y esos 3, sazonarlo también, que la gente se lo grabe
los viva y los marque para siempre. Tengan eso como un consejo. ¿Qué otra pregunta aquí veo? Dice Fidel, por favor de enviar todas las tareas por mail y todos los puntos que se desean en el... Mario, ayuda a Fidel ahí, porque ya eso lo enseñamos. Revisen los correos. Cada correo que yo les mando, las notas, tienen todo eso. Ayuda a Fidel, que usted sabe que está viejo, que es tu padrino, y tiene que ayudar a ese viejito. Ok, entonces, dice, a menos que sea calvinismo, ahí hablamos de 5 puntos. Sí, calvinistas, esos 5 puntos. Muy bien. ¿Para refrescar la diferencia entre expositivo y temático? No, refresquela ustedes con las prácticas anteriores, con sus notas, con lo que les mandé, etcétera. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes a las 7:45. Si algo no entendieron, vuelvan y vean el video esta noche. Y si algo no entendieron de las clases anteriores, pues vean los videos de las clases anteriores, que tienen la dicha de todavía conservarlos, los links, hasta que me arrepienta y los ponga privado, los elimine de YouTube. Dios les bendiga y la hermana con las ofrendas. No, está bien. Pues vamos. Hasta mañana. Digo, hasta el lunes. O hasta mañana los que están en el Ministerio Juvenil. Gracias, gracias. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, buenas noches.